Amén, Dios les bendiga, bienvenidos hermanos. Abra su Biblia conmigo, por favor, si es usted tan amable. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Esta mañana nos gozamos, hermanos, y hoy tengo un mensaje, hermanos, diferente al de que tuvimos más temprano, pero una linda exposición de la palabra. El poder que me da vida, hermanos. La resurrección era importante teológicamente, hermanos, porque la resurrección, amados, afirma nuestra fe. La resurrección nos da esperanza, pero sobre todas las cosas, la resurrección, hermanos, es la garantía de la vida eterna. Ninguna religión, ningún personaje religioso de la historia en ningún tiempo pudo hacer lo que Cristo hizo: morir y luego, después del tercer día de muerte, levantarse, hermanos, y vencer de esta manera la muerte. Nadie nunca se había podido lograr. Solamente el Dios de los cielos vino, se encarnó, hermanos, tomó forma humana e hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por lo tanto, hermanos, la resurrección es el evento más importante de nuestra celebración, del reconocimiento que tenemos. Ahora, si es la garantía, también, hermanos, esta resurrección viene a ser el poder vivificante que me da Dios a mi vida. Otra vez, el poder vivificante que le da Dios a mi vida. Para eso vamos a leer Efesios 2, 1 al 10. Mire lo que dice la escritura. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, hermanos, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice mi Biblia: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos, ¿qué dice su Biblia? Resucitó, y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? Lugares celestiales. ¿Con quién? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Linda escritura, hermanos. En Lucas 20:38 solamente lo menciono. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Otra vez, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los que tienen ya conocimiento de las escrituras, hermanos, van a recordarse que, hermanos, la razón por qué nosotros estábamos muertos era por el pecado, por los delitos, por la desobediencia que el ser humano
hizo contra Dios desde el principio de la creación, amados. Ciertamente un hombre pecó y el pecado fue heredado a toda la humanidad. Y nosotros nacimos en pecado, nos desarrollamos en pecado, crecimos en pecado, y ese pecado ha producido, ha concebido en nosotros la muerte, hermanos. Precisamente por eso es importante entender por qué Cristo tenía que vencer la muerte. Si no pudiese vencer la muerte, jamás hubiese podido vencer al pecado. Porque, hermano, el pecado concibe a la muerte. Permítame leerle otra escritura rápidamente que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Donde nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es una concupiscencia? Son deseos no controlados, hermanos. Es cuando permitimos que los deseos de la carne se den en rienda suelta, y la lascivia y la maldad y la oscuridad que hay en nosotros por el pecado se desborde, hermanos. Y dice la escritura que esta concupiscencia nos atrae y luego nos seduce. Y luego dice el versículo 15 que cuando la concupiscencia, después que ha concebido, entonces va a dar a luz al pecado. Y el pecado, cuando se concibe, da como consumación a la muerte, hermanos. Es un proceso. Por ello era importante que Cristo ciertamente muriera por nuestros pecados, pero había que vencer un enemigo más, que era la muerte. Nosotros, aunque estábamos vivos físicamente, espiritualmente caminábamos muertos. Muertos, dice la escritura, en nuestros delitos y pecados. Pero bendito, glorioso es el día en que pasamos de muerte a vida, hermano. El día en que Cristo llegó, hermano, y dice la palabra que llegó el tiempo en que los muertos oyeron su voz, y los que oyeron su voz fueron levantados para vida eterna, hermanos. Eso quiere decir que nos fue dada vida cuando caminábamos en muerte. Pasamos de muerte a vida. Él os dio vida a vosotros, dice la escritura que leíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados. Ahora bien, vamos a examinar esos versículos que leíamos en Efesios. Quisiera irme a grandes rasgos y no detenerme en los detalles, hermanos, y no volver a la lectura, porque usted ya la conoce y porque usted ya sabe de qué se trata. Las condiciones en las que estábamos, hermanos, en nuestro ser cuando caminábamos en muerte, para poder identificar cuál era el área, cómo Dios lo hizo, cuál fue el cambio transformador que Dios hizo en nuestro corazón, y por qué la importancia de la resurrección, hermanos. Primeramente, la palabra de Dios dice que nosotros caminábamos, andábamos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa no es que buscásemos el mal ya estaba en nosotros. No es que quisiésemos hacer males a los demás, es que nuestra naturaleza siempre nos empujaba, nos impulsaba de así, hermanos, a hacer el mal, a pecar contra nosotros mismos y a pecar contra nuestros semejantes, y lo peor de todo, a pecar contra Dios. Por naturaleza no se nos enseñó a pecar. Es natural en nosotros. Esa es la naturaleza de Caín, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Así estábamos usted y yo. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo texto nos dice que íbamos con la corriente del mundo. Si aparte de ser movidos y motivados por lo que íbamos, por lo que éramos en nuestra naturaleza caída, hermanos, todavía en nuestro entorno había un mundo, hermanos, y unas corrientes que nos arrastraban.
simple y sencillamente éramos atrapados. No es que nos gustaran los vicios, antes bien, cuando fumaste tu primer cigarrillo, ni siquiera te gustó. Cuando bebiste tu primera bebida de alcohol, ni siquiera te gustó. Pero como todos lo hacen, como es parte de la cultura, como así te dijeron tus amigos que tenías que ser, entonces entraste en la corriente del mundo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Esos son los delitos y pecados. No nos gustaba mentir, no sabíamos mentir. Pero hermano, aún de pequeñitos, cuando mamá nos regañaba, hiciste aquello, tú decías, no, yo no lo hice, lo hizo mi hermano. Cuando verdaderamente sí lo habías hecho. Aprendiste a mentir sin querer y sin saberlo, sin ir a la escuela y sin practicarlo de una manera natural en ti, hermano. Delitos y pecados en la corriente del mundo. Y hay otro punto ahí en el texto: no solamente delitos y pecados en la corriente del mundo, pero conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que encima de que nosotros éramos malos, de una corriente mundana, de un medio ambiente, todavía había un demonio, había un espíritu malo que siempre nos impulsaba a hacer el mal. Por todos lados llevábamos la de perder, por dentro, por fuera y espiritualmente, hermanos. Entonces, hermanos, el mundo está dominado por esas huestes celestiales diabólicas. La política está dominada. Los congresos políticos están dominados, por eso aprueban leyes tan bárbaras y tan bajas y que van en contra del conocimiento de Dios. El mundo está apoderado por el diablo, hermanos, y tristemente muchas de las vidas, hermanos, de personas y de familias están controladas y dominadas por espíritus y por demonios que atormentan esas vidas, hermanos. Aún hay creyentes que cuando se descuidan, hermano, y abandonan, hermano, lo que Dios les ha dado, sus bendiciones, comienzan a ser atormentados por demonios, hermanos. Y vienen divisiones, y viene el divorcio, y viene el pleito con los hijos, y viene la bancarrota, y vienen las asperezas y la separación, porque todo está dominado por el enemigo. Delitos y pecados, la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad. Y luego dice la escritura: caminábamos en deseos, en voluntad y pensamientos de la carne. Porque aunque querías decirle no a la carne, aún así la carne te gobernaba. Lo que la carne pida, lo que la carne quiera. Por eso, hermanos, dice la palabra que como creyentes, hijos de Dios, no podemos ser carnales, sino espirituales. Que no podemos alimentar los deseos de la carne, porque si le damos a la carne va a producir en nosotros muerte. Hay que alimentar el espíritu. ¿Me están escuchando, santos? Importante todo esto, las condiciones de nuestro ser. Pero, hermanos, en medio de toda esta adversidad, porque hay delitos y pecados en nuestra naturaleza, porque hay una corriente del mundo, hermanos, porque hay un principado diabólico que está atormentándonos, porque nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos están bajo la sumisión de lo que desea la carne. Entonces aparece la gloriosa escritura: por gracia sois salvos, porque ciertamente no podíamos librarnos de esa esclavitud de yugo de pecado. No podíamos, hermanos, quitarnos esas ataduras. No podíamos abandonar los pecados, los delitos. No podíamos ir contracorriente. Los deseos y la voluntad y los pensamientos eran continuos, hermano, en contra de la voluntad de Dios. Pero bendito sea el día en que Cristo vino a mi vida y Él rompió toda atadura y detuvo al diablo, hermano, y lo reprendió por nosotros. Limpió nuestros pensamientos, sanó nuestros corazones, hermano, y la gracia del Señor vino a tomar forma en nosotros. ¿Y qué viene ahí, hermanos? Esa es la antigua manera
de vivir, pero la hora, hermanos, nuestra victoria está en Cristo. Pero yo quiero que entienda aquí algo, hermanos. Su victoria no solamente está en Cristo, pero está en el Cristo resucitado. Esto es importante en su corazón, hermanos, porque mucha gente tiene fe en Cristo, pero vive vidas precarias, difíciles, esclavizados a vicios, a pecados, porque ni la religión, ni las creencias, ni tampoco una liturgia espiritual, hermano, puede sanarte o ayudarte o librarte de ese demonio que tanto te atormenta, hermanos. Por lo tanto, mucha gente ha dicho, ha confesado, ha creído en un Cristo, pero no, como que no ha completada la historia completa, no la ha absorbido toda, no se le ha revelado todo lo que se tiene que revelar a su corazón. Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, y con ese sacrificio limpió tus pecados, pero había un elemento más que había que vencer. El pecado se venció, pero el pecado ya había dado luz a la muerte, y la muerte parece que nadie la podía dominar, nadie la podía controlar. No hay ciencia, no hay ninguna brujería, no hay nada que pueda detener el espíritu de muerte. Por ello es que Cristo aparece. Y él, hermano, ciertamente parece que fue atrapado por la muerte porque murió. Pero al tercer día, al levantarse de la tumba, hermanos, a ese tercer día, hermanos, él vence ese último enemigo. Y ahora, hermanos, esa gracia, esa salvación se hace real en nosotros, hermanos, porque entonces ya nos dice la Escritura, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que usted y yo caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia de Cristo nos salvó, y cuando nos salvó pasamos de muerte a vida. ¿Qué significa? Nos resucitó juntamente con él y nos hizo sentar en lugares celestiales. Al leer este texto pensaríamos que es un texto futurista, pero no, hermanos, es un texto del presente. ¿Qué le quiero decir con eso? Que no estamos esperando a que nuestro cuerpo desfallezca y esta carne se convierta en polvo para entonces heredar el reino de los cielos. No, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Ya caminamos, hermanos, en pasos celestiales. Ya estamos en victoria. Ya estamos en el gozo del Señor, porque Él nos resucitó y estamos sentados en lugares celestiales. Hay representación nuestra en el cielo, hermanos. Los cielos se abrieron, no subimos al cielo, el cielo bajó hacia nosotros. Entonces no hay por qué vivir una vida de desgracia, una vida de tropiezo, una vida de caimiento, una vida, hermano, que está siempre entrando y saliendo del pecado, renovándose una y otra vez y volviendo a caer otra vez. No, porque lo que te falta es comenzar a vivir, hermanos, en el poder de la resurrección. Aprende a vivir en el poder de la resurrección, porque Él te levanta y te hace sentar en lugares celestiales. También dice la Escritura, porque somos hechura suya. Hechura suya. No está hablando ya del físico, porque el físico viene de Adán. Ahora hay una nueva criatura espiritual dentro de ti, forjada por Cristo Jesús, a la imagen de Cristo Jesús, con la mente de Cristo Jesús y por lo tanto con el poder de Cristo Jesús sobre tu vida. Por eso el Señor Jesús dijo, mayores cosas que estas ustedes harán. ¿Por qué? Porque yo estoy en vosotros, porque yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Tremendo, hermanos. Cuando el pueblo de Dios aprende a caminar en la resurrección de Cristo, no hay demonio que se le plante enfrente. No hay, hermano, debilidad que lo haga caer, porque vives en el poder de la resurrección.
Me levanté de entre los muertos. Aleluya. Ahora dice, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos hizo una hechura, una forma semejante a la de Él, para luego dice, para que andéis en buenas obras. La nueva criatura resucitada no está creada, ni hecha, ni formada, hermanos, para seguir en las condiciones del mundo. Fuiste creado, fuiste hecho, fuiste puesto para buenas obras, preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, preparadas para que camines en ellas, para que andes en ellas, porque en ellas vas a ver la gloria de Dios, en ellas vas a ver la gracia y el amor de Dios. Para eso Dios puso una iglesia, por eso Dios te dio dones, por eso Dios te dio ministerio, por eso Dios te llamó, para que ya no tengas que andar mendigando allá afuera lo que Cristo ya te dio aquí adentro. Ahora sí los estoy regañando. Yo sé que me está entendiendo. ¿Cómo es posible que todavía andemos allá afuera mendigándole al mundo por amor, por vida, por salud, cuando eso es todo lo que menos tiene? Destruye, desalienta, cansa, fatiga, fastidia, hastía. Eso hace el mundo. Y el Cristo que servimos es un Cristo de vida, de salud, de bendición, de prosperidad, de aliento, de fortaleza. Vienes a la presencia de Dios y aunque traigas, hermano, tu armadura toda abollada, cuando sales nuevecito y brillando en el poder del Espíritu Santo, hermano. Pero tienes que aprender a caminar en la resurrección. Es que eres resucitado. Eres vivo de entre los muertos. ¿Aló? No estás en un funeral. Aleluya. Siguen aquí. No, espérese, todavía se va a poner mejor, porque todavía no entramos al tema de vivificar. Entonces Romanos 8, 9 al 11, lo leo así rápido. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Estoy en Romanos capítulo 8, versículo 9. Estamos viviendo la resurrección, amén, santos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquí viene, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, póngase en su mente, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en vosotros, en nosotros. Somos el templo del Espíritu de Dios, amén. Ahora bien, ese Espíritu que mora en nosotros, dice la Escritura con claridad que va a vivificar. Aquí viene, no dice el Espíritu, porque el Espíritu ya fue vivificado. No dice el alma, porque el alma, hermanos, es el depósito de la gloria de Dios en lo que es emociones, sentimientos y todo lo que somos. Por eso le adoramos con todo el alma. Pero habla de la tercer parte de nuestro ser, el cuerpo. El cuerpo mortal será vivificado. ¿Qué significa esto, hermanos? Y hay mucho que mirar ahí. Déjele digo, hermanos, lo que puede significar vivificar. Y aquí es donde usted, hermano, le va a dar un chispazo. ¡Pum! Ojalá, hermano, y ese chispazo se convierta en explosión. Pero ahí le va. Vivificar se entiende como dotar. ¿Qué es dotar? Dotar, hermano, en un sinónimo se puede entender como equipar. Equipar. Ahora, déjeme le digo algo. Sales a la guerra, sales a la batalla diariamente. Pero ¿qué pasa cuando vas a una guerra y vas a una batalla y no llevas armadura? Tampoco llevas escudo. Se te olvidó la espada. Y la coraza, hace rato que se te perdió.
negligente, soldado inútil. Gracias a Dios que no vino ninguno de esos, digan amén. Se lo van a descontar, hermano. Ahora imagínese que llega el capitán el centurión, pues, de los 100, y le dice: a ver, ustedes 100 se me van por delante. Imagínense que nos tocan todos nosotros ir por delante a la batalla, protegiendo a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes por las investiduras del diablo que vienen. Y usted va sin el equipo. ¿Dónde está su Biblia? Pues se me olvidó. Ah, pero te la sabes de memoria. No, tampoco. Por ahí dice, pero no me acuerdo. ¿Y qué dice la escritura? Bueno, preséntate a Dios como obrero bien entrenado, que usa bien la espada del Espíritu. ¿Aló? Tampoco ya. No se te olvide el casco, que es el casco de qué? De salvación, porque protege tu mente. Entonces entras a la batalla, hermanos, y no vas dotado, no vas equipado. Cuando dice espíritu vivificante, quiere decir que el espíritu te va a dotar, te va a equipar para que sepas cómo pelear la buena batalla de la fe. Por eso no hay demonio que se te presente, hermano. En el primer remalazo que tiras, ya lo tienes en el suelo. Llevas 5 piedras en tu morral y nomás lanzaste una. Y escuchaba a alguien decir esta semana: ¿quién dijo que la piedra mató al gigante? Y tiene razón, me quedé pensando. ¿Quién dice que la piedra mató al gigante? Lo derribó, sí, pero después sacó la espada, y no la que él traía, la espada de él mismo, y con esa le cortó la cabeza. Córtale la cabeza al diablo. Nomás lo derriban, pero se vuelve a levantar, hombre. Está como aquel que siempre hermano, se desata el diablo. Pues es que lo atamos todas las semanas y todas las semanas está desatado. Por favor. Vivificar significa estar bien dotado, bien equipado. Vivificar significa, aquí viene, por eso dice vivificar en el cuerpo mortal. Aquí viene el poder de la resurrección, porque siempre lo espiritualizamos tanto que se mira como algo imposible, algo futurístico. Es algo que se habla y se menciona para su funeral, el día de la resurrección. Espéreme, espéreme, no se adelante tanto. El poder de la resurrección es para hoy, es para el día de hoy. Porque vivificar significa también vigorizar. ¿Qué significa vigorizar? Significa actividad, pero no una actividad nomás de actividad, una actividad con energía. ¿Cuántos tienen ganas de vivir? ¿Cuántos en la mañana ustedes despiertan al gallo para que cante? Discúlpeme, no es así. ¿Cuántos se despiertan antes de que suene la alarma? 10 segundos antes, ¡tum!, abres los ojos, y ya cuando va a empezar a pip, ya estás con el manotazo ahí. Y luego, ¿qué haces después? Pegas un brinco, aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre, y comienzas a brincar en la presencia de Dios. Te alegras tanto, y luego dobla rodilla y: Señor, ando ansioso porque tu gloria está sobre mí, porque el poder es dinamos, porque es la presencia del Espíritu Santo. Y sales con alegría y con gozo a la batalla diaria, a lidiar con los empleados o con el patrón o con quien sea, hermano, a lidiar con lo que venga en el gozo y la alegría y el dinamismo de la presencia de Dios. O como llegaste hoy a la iglesia arrastrando los pies. Vamos a adorar a Dios. Hermano, levante las manos. Vigorizar. Vigorizar. Cuando el poder del Espíritu Santo te alimenta a diario,
Hermano, sí, ciertamente terminas tu día muy cansado, pero un par de pestañadas y te levantas otra vez como si te hubieras tomado un Red Bull. Que por cierto, no se los ande tomando, son del diablo, Se me va a morir, hermano, de un ataque cardíaco. Mejor pida el dinamismo, el potencial, el poderío, el poder de la presencia de Dios, hermano. Y es bien bonito cuando sales con ánimo, con una buena actitud, con amor, con ganas de conquistar, de bendecir, lleno de alegría, lleno de satisfacción, lleno de gozo. Eso es vivir en la resurrección, hermano. Vivificados por el Espíritu Santo, vigorizados con energía, con mucha actividad, siempre en buena onda. Digan amén. Okay, va. Dotar, vigorizar. Tercero, fortalecer. Fortalecer. ¿Y qué es fortalecerse? Hacerte fuerte o darte fuerzas. Porque ¿quién es el que se cansa? El que trabaja. ¿Aló? Hay gente que dice, estoy cansado. ¿Cansado de qué? Pues si no haces nada. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Pero el que trabaja, el que pelea la buena de la batalla de la fe, el que lucha, el que se esfuerza, termina por gastar sus fuerzas. Pero hermanos, el poder transformador, el poder vivificador, el poder que equipa y que dota, el poder, hermano, de la resurrección, te fortalece diariamente y te levanta con fuerzas. Por eso, hermanos, voy a cerrar ya, porque ya los aburrí y no quiero que se me aburran más. Miren, 1 Corintios 15:45, solamente se lo leo. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo Jesús. Y también dice, así también el versículo 45 está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. A eso se refería. Cristo viene a darnos la vida eterna, pero en lo que llegamos allá, su espíritu nos vivifica. Eso es lo que necesitamos: aliento, fuerza, fortaleza. No podemos ser vencidos por el enemigo. No podemos caer en desánimo. No podemos cometer errores. No podemos desfallecer. No podemos abandonar la iglesia. No podemos abandonar el compromiso. No podemos abandonar a los hijos, el compromiso con el matrimonio. No podemos dejar que el diablo se salga con la suya. Por eso necesitamos hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, vivificados en el poder de la resurrección, hermano, fuertes, sólidos. Entonces también dice, y termino con esto, en el 15:22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Déjeme decirle algo. Quite de su mente todas las bendiciones futuristas. Está bien, consúltelas. De tiempo en tiempo recuérdelas. Pero hay algo muy importante. Todas esas promesas no son para el día de mañana. El día de mañana ahí estarán. La vida eterna te está esperando. La gloria de Dios está en el cielo. Para allá vamos, bendito sea el Señor. Pero cuando llegue allá será otro tiempo y otro gozo y otra recepción y otra alegría y otras bendiciones. Pero hoy tengo una batalla que pelear. Hoy tengo que llegar. Hoy tengo que alcanzar. Hoy tengo que vencer la tentación y al enemigo. Hoy tengo que levantarme en victoria. Hoy necesito el aliento y la fortaleza del cielo.
No vivas del futuro, no vivas del pasado. Vive de la resurrección que hoy Cristo te da, para que hoy seas más que victorioso por medio de aquel que te amó, que es en Cristo Jesús, hermano. Levántate, tú que vives entre los muertos, tú que habitas entre los muertos, tú que duermes entre los muertos, dice la palabra, y te alumbrará Cristo Jesús, hermanos. Seamos contados como vivos de entre los muertos, presentando vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermanos, porque hemos pasado de muerte a vida. El poder de la resurrección es para hoy. Vive el poder de la resurrección hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor.